Esperamos ser de bendición. Como bien mencionó el pastor, hoy vamos a la segunda parte. Yo les hablé de dos elementos importantes que debe de tener en serio una iglesia. Hablamos y dijimos que no está malo, no es malo que una iglesia tenga un buen ministerio de adoración, que tenga un buen ministerio de actividades que fomente la unidad dentro de la iglesia, pero lo que establece en la Biblia, lo único que hace crecer, extraído de la enseñanza que encontramos en el libro de los Hechos, encontramos que ahí los discípulos estaban predicando la palabra de Dios, y como ahí aparece en el libro de los Hechos, casa por casa. Iban casa por casa y pregonaban el evangelio de Cristo, de tal manera que los políticos y los senadores y todo del país, de ese lugar, se le acercaron a los discípulos y le dijeron: ustedes han llenado este lugar con vuestra doctrina. Entonces, obviamente, la doctrina, cuando se refiere a vuestra doctrina, es la creencia. Creemos que Cristo vino a este mundo, nacido de mujer, empezó su ministerio a los 30 años, fue crucificado, después de 3 años fue sepultado, resucitó y está a diestra del Padre, y así los ángeles le dijeron a los discípulos que así como ustedes lo están viendo ir al cielo, así vendrá otra vez. Y esa es nuestra esperanza, que algún momento dado sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados. Y eso es lo que dice los gobernantes de la época de los discípulos en el libro de los Hechos, que le dijeron. Entonces, después hablamos, acuerdo a la enseñanza que encontramos allá en Mateo capítulo 28, cuando hablamos ahí en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Luego dice: enseñándoles. Después que una persona es salva, después que una persona ha sido, ¿verdad?, de una manera convencida a través del evangelio de Cristo, lo que nos resta ahora es enseñarle. Este asunto de discipulado es un asunto, hermano, que se le ha llamado así en el sentido es de enseñar a un discípulo, enseñar a uno que sigue a Cristo. La palabra discípulo lo que significa es un seguidor de Cristo. Entonces, cuando una persona se convierte, hay que enseñarle los nuevos rudimentos para que esta persona pueda ir caminando, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la segunda etapa que una iglesia debe de tener: evangelismo, y ahora un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a discipular a esos nuevos creyentes. ¿Por qué discipulamos a esos nuevos creyentes? Porque es necesario enseñarle los nuevos rudimentos, por la sencilla razón de que es una nueva criatura, es un niño, es un bebé espiritual. Entonces, como único podemos hacer es enseñarle. Ese principio lo aprendí desde el día 1 que yo me convertí. El día 1 que yo me convertí, desde ese día a mí me asignaron una persona y me discipularon. Y como eso funciona en mí, de tal manera que estoy aquí hablando con ustedes, ha funcionado en mucha gente que hemos discipulado, tanto a este servidor como muchos hermanos de las iglesias que estuve pastoreando. Implantamos lo que era el discipulado. Hoy estaremos hablando sobre el A, B, C y D del discipulado. Quizás usted, a otra vez que yo vine, lo dimos, pero como por falta de tiempo lo dimos en escaso tiempo, y hoy vamos a tratar de cubrir lo más posible. Este taller es un taller que lo hacemos de 6 a 8 horas, ¿verdad?, con todo lo que tenemos, pero yo espero que podamos cubrir todo esto. El ABC del discipulado, es interesante que entendamos que el discipulado consiste en 4 elementos muy importantes. Consiste, como usted tiene en la página 3, consiste en el compromiso adquirido, consiste en el propósito buscado, consiste en el procedimiento considerado y consiste en el modelo desplegado. Estos son los 4 elementos que se le conoce como el ABC del discipulado, que es lo que tenemos aquí. Entonces, es interesante que podamos entender esto para que podamos ir al contexto. La introducción, ¿verdad?, que podamos entender claramente. En Romanos capítulo 15, los versos del 5 al 6, se nos exhorta que unánimes
en una sola voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma exhortación de unidad la volvemos a encontrar repetidas veces en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2, capítulo 3, verso 12 al 16, y en el capítulo 4, el verso número 2, unánimes. ¿Qué es lo que queremos trabajar con esto? Póngase a pensar que ahora mismo cada uno de ustedes, aquí tenemos 5, tenemos 10, aquí tenemos 4, hay 14 hermanos aquí ahora mismo. Hay 14 hermanos. Póngase a pensar que estos 14 hermanos discipulen a 14 nuevos creyentes. Qué bendición, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Amén. Dígame amén, para que me dejen saber que están aquí conmigo. Amén. Ok, entonces póngase a pensar que cada uno de ustedes tengan esta uniformidad, la unidad, unánimes, que podamos saber de que estamos siendo y llevando a cabo el discipulado. En nuestra iglesia, cuando dábamos discipulado, lo dábamos en 2 días, lo dábamos lunes o lo dábamos jueves. Esos eran los 2 días que se escogían. A veces se daba viernes, a veces se daba sábado y a veces se daba hasta el domingo en la iglesia. Porque por el asunto de trabajo de los participantes, de los nuevos creyentes. Pero yo sabía que estaban haciendo el trabajo, estábamos unánimes haciendo verdad dentro del concepto que podemos encontrar. Entonces el mismo Señor Jesucristo habló de este respecto en Juan capítulo 17, versos 20 al 23, que Él espera que seamos perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y es interesante, ¿verdad?, que es lo que queremos llevar a cabo. Entonces podemos llegar a tener un mismo sentir si tenemos algo específico para enseñar. Podemos glorificar a Dios unánimes a una sola voz si contamos con un solo patrón de enseñanza y de evaluación. Es interesante que podamos entender. ¿Quiénes son maestros aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes son maestros? Ok, ¿qué materia usted, hermana? De todo. ¿Y los alumnos suyos tienen diferentes cuadernos o todos tienen el mismo cuaderno? Cada uno tiene su cuaderno para cada asignatura. Para cada asignatura, pero es el mismo de cada uno. Es decir, que en el grado primero, un estudiante tiene uno diferente al otro. No todos son iguales. Es el mismo manual de enseñanza. Sí. Entonces, de eso se trata esto. Entonces, tenemos que entender que tengamos algo específico. Y lo que tenemos específico es, ya yo se lo hice llegar al pastor Leandro, que fueron los 5 manuales de discipulado. Fueron 4 manuales de adulto y uno juvenil. Entonces ya tenemos algo específico. Ya se tiene algo para poder trabajar. ¿Para qué? Para que podamos tener un solo patrón de la enseñanza. Esta gran responsabilidad. Yo quiero que usted ponga en su mente esta palabra que yo acabo de decir. Esta gran responsabilidad. Porque es interesante, hermano, que cuando podemos entender que esto es algo que vamos a ver ahorita, porque es una gran responsabilidad que vamos a tener, que cae primeramente en instancias sobre aquellos que comienzan a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo a recién convertido, es decir, sobre aquellos que estamos desempeñando el papel de maestros en el discipulado. La razón es simple y sencillamente porque nosotros estamos sentando las bases sobre la que será edificada una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esto es importante porque lo que a mí se me enseñó esos 2 primeros años. Yo me convertí un miércoles, como les mencioné el día de ayer, un 5 de marzo, que fue el día de ayer cumplí 47 años en Cristo Jesús. Ese mismo día a mí se me asignó ya una persona y se me comenzó a discipular. Los primeros 2 años de mi vida cristiana fueron siendo edificadas bajo un patrón. Por eso es interesante, hermano, que si cada uno de las personas que se conviertan en la iglesia, y esta es una de las cosas que queremos, que usted pueda involucrarse en este asunto, que toda persona que se convierta sea discipulada. Si una persona, oiga bien esto, escúcheme, si una persona se ha reconvertido, usted se le acerca y le dice que quiere discipularle, y esta persona le dice que no, es bueno que el pastor se le acerque a esa persona y trate de hacerla comprender que él o ella necesitan ser discipulados. Esto no es un asunto de que quieran, quizás sea por timidez o quizás sea porque
no sé, o porque realmente no hizo una decisión genuina. Pero es importante que coja, el nuevo creyente coja el discipulado, porque lo vamos a ver más adelante. Las primeras 3 lecciones del discipulado habla de la salvación, habla de la seguridad de salvación y habla sobre el bautismo. Eso se le conoce en este discipulado como el fundamento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Usted lo tiene ahí en su página. Ahí, yo no sé si usted tiene esta página para que pueda ver. Yo no sé si usted tiene esta en su página, que están las lecciones. Ahí en las lecciones aparecen que es el fundamento claramente. La primera parte establece 3 fundamentos. ¿Cuáles son? Salvación, seguridad de salvación y bautismo. O sea, si nosotros logramos, oiga bien esto, si nosotros logramos por la gracia de Dios enseñarle a un nuevo creyente estos 3 fundamentos, hermano, la vida va a ser más simple en la enseñanza. Porque si esta es la base de todo, es como aquello que construimos. Este edificio que usted ve aquí ahora, este edificio no vemos el fundamento, pero yo estoy seguro, porque yo estuve trabajando, estuve trabajando como contratista. Este lugar, debajo de este fundamento, hay una base grande. Ahí hay varilla, ahí hay concreto, quizás hay 2 pies o 3 pies en cada una de las columnas. Esto, lo que es la salvación, la seguridad de salvación y el bautismo, es el fundamento. Ese es el fundamento. De ahí entonces es que luego se va a ir todas las demás cosas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Prosigamos. Tomando en cuenta esta exhortación que hablamos, ¿verdad? Aquí al principio, que claramente lo tenemos aquí, del apóstol Pablo, el deseo del Señor Jesucristo y la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios y de la iglesia, debemos adoptar una sola alternativa de seguimiento en el discipulado. Y esto es algo, ¿verdad?, que lo tenemos bien claro. Una sola alternativa. La sugerencia que yo siempre doy a las iglesias es que cada uno de ustedes, los discipuladores, tengan un solo cuaderno. ¿Por qué digo esto? Póngase a pensar que David tenga un cuaderno diferente al de Giancarlo. Y así cada uno de los hermanos comienza a tener. Entonces cada vez cuando vamos a crecer, quizás no tengamos las mismas enseñanzas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, el tener una sola enseñanza es más beneficioso. ¿Por qué? Porque algún momento dado esos nuevos creyentes se van a encontrar y van a hacerse preguntas entre ellos mismos. ¿Por qué parte del discipulado tú vas? ¿Tú entendiste esta parte? Entonces, si todos tienen esta alternativa, va a ser más factible y mucho mejor, porque esto nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante. Entonces, hemos llamado a esta alternativa el ABC del discipulado bíblico, a la cual consiste en entender, ¿verdad?, las 4 cosas que hablamos, que son estas. Entonces, las 4 cosas que vamos a hablar: un compromiso adquirido, un propósito buscado, procedimiento considerado y el modelo desplegado. Estos son los 4 elementos más importantes del discipulado, de la segunda parte de lo que hemos estado enseñando durante estos días. Entonces, vamos entonces rápidamente al número 1. Vamos al compromiso adquirido. Vamos al compromiso adquirido. Cuando nosotros como cristianos, el pastor, en este caso el pastor Leandro, se le acerca a usted, hermana y hermano, que van a ser discipuladores, el pastor ahora espera que ustedes puedan tener este compromiso, no con él, no con esta iglesia, sino con Dios. Amén. ¿Me entendieron esta parte, verdad? ¿Estamos claros, verdad? Cuando vamos a ver que el hermano Leandro, el pastor Leandro, venga y dice: hermano fulano, hermana María, hermano aquel, necesito que tú le des discipulado a este nuevo creyente. Tómalo con un compromiso que tú vas a tener delante de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora en adelante, ¿verdad?, para que podamos entender. Un compromiso primeramente de enseñar. Hermano, es un compromiso de poder enseñar los fundamentos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermano, y lo voy a decir desde un principio, aquí esto no se basa de enseñar lo que tú crees. Aquí no se basa de enseñar tus opiniones.
Aquí no se basa en enseñar lo que tú tienes como formación de doctrina personal. Aquí tú vas a enseñar los primeros rudimentos a un nuevo creyente. No pongamos, como yo le dije ayer, cuando vayamos a salir a visitar, no teologicemos con personas. A las personas no les interesa teologizar. A las personas no les interesa lo que es teología. Ellos no les interesan. Ellos lo que tenemos que nosotros hacerle que ellos se interesen por el mensaje de salvación. Lo mismo es esto. Cuando tomamos este paso, tenemos que entender que concretamente el contenido de cada lección, esto es impartir conocimiento en la forma correcta. Impartir conocimiento. Y aquí le tenemos unos versículos. Yo quiero que alguien busque en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Timoteo capítulo 2, verso 2, y este es el verso que yo utilizo como base de este taller de discipulado. ¿Alguien que lo lea, por favor? 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. ¿Quién lo tiene? Léalo rápido, léalo. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a la. ¿Esto encarga a quién? ¿A hombres qué? Fieles y qué? Idóneos. ¿Para enseñar a quién? A otros. Cuando hablamos de esto, hermano, cuando hablamos de un compromiso adquirido, es que usted va a comenzar ahora a impartir conocimiento en la forma correcta, que es la palabra de Dios. El objetivo de cada lección, o sea, dándole el sentido correcto a la enseñanza impartida. Si estamos hablando a una nueva persona, un nuevo creyente, de la doctrina de la salvación, tú le vas a hablar la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? La que se le dijo a usted que debe de enseñar. Por lo menos usted sabe que en el pueblo cristiano hay un sector que cree que la salvación se pierde. Hay un sector en nuestro cristianismo que la salvación se obtiene por herencia. Es decir, que ya tú naciste salvo. Y hay otros que creen que la salvación se obtiene por fe y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza correcta que nosotros vamos a tener? El objetivo, la que practica esta iglesia. La que enseña la Biblia. Que nosotros, ¿verdad?, somos salvos por gracia. Entonces, tenemos que darle esa lección, dándole sentido correcto a la enseñanza impartida. Esto no es un tiempo de inventar. Y aquí tenemos unos versículos. Número 3. Número 3 dice, diligentemente las metas propuestas, es decir, mostrar con claridad dónde se quiere llegar y lo que se espera lograr en el transcurso de la enseñanza a esta persona. Cuando el hermano comenzó a darme el discipulado a mi vida, él me dijo, Javielucho, ahí es que el hermano Giancarlo pues me dice Javielucho de vez en cuando y me trae buenos recuerdos. Me decía el hermano Rafael Javielucho, yo quiero que cuando terminemos estas lecciones, tú puedas en un futuro ser también un discipulador. Un muchachito de 14 años, cuando él le dijo eso, yo dije, chacho, si yo no sé ni escribir casi. Decía yo, pero mira hasta donde Dios me ha traído. Porque en realidad es Dios que hace la obra, Dios es el que trae ese conocimiento. Entonces tenemos que entender esto bien claro. Entonces el compromiso de cuidar, no tan solamente el compromiso de enseñar, sino el compromiso de cuidar. Y esto es importante. A mí me encanta. ¿Cuántos aquí tienen hijos espirituales? Es decir, personas que usted ha ganado para Cristo y usted dice, este es mi hijo espiritual. ¿Quiénes tienen? Aquí tenemos varios, ¿verdad? Y qué bendición. Que podamos decirle, él es mi hijo espiritual. Tenemos que entender ahora este compromiso de cuidar. Tú no vas a ser nada más el maestro. Tú te vas a hacer responsable de cuidar a esta nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos. Es importante que tengamos esto serio. ¿Por qué? Porque eso es lo que se basa. Yo he tenido la oportunidad de discipular a jóvenes que su papá no existe y su mamá es una mamá ausente. Y muchas veces se pasaban casi el día completo en mi casa y se iban solamente, si los dejaba, se quedaban durmiendo en mi casa. Pero muchos de ellos, hermanos, estuvieron agradecidos del tiempo que se le dedicó a ellos para la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo comencé, hermano, a cuidar a esa nueva persona.
Entonces, alguien que me busque ahí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. 1 de Tesalonicenses 2, 7. Esta es la enseñanza que encontramos cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalónica. Pablo le dice esta gran verdad. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 2, 7. ¿Quién lo tiene? A mí léalo, hermana. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus pollitos. La primera frase dice, antes fuimos ¿qué? Tiernos. Como la... Usted sabe lo que es una nodriza, ¿verdad que sí? ¿Qué es una nodriza? ¿Alguien me puede decir? Ajá. Pero que basado más que la niñera en el tiempo. Esa nodriza tenía que amamantar ese bebé. Exacto, tenía que darle todo. Le fue difícil hoy la voz, ¿verdad? Enseñó, tuvo que alzar la voz en el salón de clase. Estaban los niños hoy. Tiene una boca, dice. Ay, así a veces llega mi esposa y me da pena, pues dice, Señor, ¿verdad? Que dé descanso y a mí también. Pero nada, vamos, sigamos aquí. Entonces, es importante que podamos nosotros tener esta enseñanza. Ahora, es como cuida la nodriza. Entonces, tenemos que entender cuáles son los elementos de una nodriza. La nodriza sirve, la nodriza es puesta para criar, la nodriza está puesta para proteger y la nodriza está puesta para enseñar. Estas son 4 cosas que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que la nodriza está puesta para servir, para criar, proteger y enseñar. Y es como dijo la hermana, era la persona que se ponía en sustituto de la madre. Era la que le daba todo, le criaba, le daba todo. Entonces tenemos que entender que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener esto bien claro. ¿Qué tenemos claro? Que el discipulado no consiste nada más en que te voy a dar la clase y nada, los vemos si acaso el domingo si vas a la iglesia, o si no vas, pues nos vemos entonces la semana que viene. No. Bueno, acuérdense que eso es un nuevo creyente. Acuérdense que eso es una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora va a comenzar a tener ciertas inquietudes, ciertas preguntas que usted se las tiene que contestar. Mi discipulador siempre me llamaba. En el tiempo mío no existía el celular. El tiempo mío lo que existía era el teléfono negro en la casa. Y donde estaba el teléfono negro en mi casa era en el cuarto de mi mamá, que no tenía la opción de coger y levantar el teléfono y estar horas muertas hablando con las novias. Porque estaba en el cuarto de mi mamá. Cuando él llamaba, mi mamá me decía, Javier, ahí está tu maestro. Y yo iba y él me preguntaba, Javier Lucho, ¿cómo va? ¿Te aprendiste los versículos? Mira, mañana voy para tal sitio, ¿quieres ir conmigo? Me invitaba, me llevaba. Él se convirtió como mi padre espiritual. Porque esto es lo que queremos hacer. Esto es algo que estamos nosotros teniendo esto con responsabilidad y con sacrificio, como lo encontramos ahí en Hechos capítulo 20, verso 21. ¿Qué otra cosa más es el compromiso adquirido? No tan solamente enseñar, no tan solamente cuidar, sino que ahora es ser ejemplo. Y aquí es que muchos de los discipuladores fracasan. Aquí es donde muchos de los discipulados fracasan, en el ejemplo. ¿Por qué razón, hermano? Porque es interesante que esto implica un gran compromiso. ¿Qué compromiso? Claramente, en varias áreas. ¿Cuáles áreas? Y aquí lo vamos a ver claramente para que podamos entender lo que queremos buscar. Y esto es algo, hermano, que tenemos que entender. Esto es un compromiso muy grande, hermano. Cuando estamos siendo ejemplo, ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Yo me acuerdo, yo nunca en mi vida, nosotros allá en Puerto Rico decimos en mi perra vida, ¿verdad? Y estamos en el sentido, yo nunca en mi vida usé corbata, nunca. En mi casa lo que usábamos no éramos camisitas y cositas así, porque éramos jóvenes y como siempre estamos en la calle, siempre andaba en pantalones cortos, en suéter. Yo tenía siempre, hermano, siempre yo andaba con 7 y 8 collares. ¿Sabe lo que son collares, verdad? Pero de tierra. De tierra. Era de tierra, eran ahí, mira, ahí, completitos ahí. Porque eso es lo que yo me pasaba en la calle. Pero cuando yo me convierto, ¿con qué son collares? Me dijo. No, allá le dicen costra. Pero allá en Puerto Rico, en broma, son los collares de las mujeres. Los bling bling, eso le dice, ¿cómo se le dice aquí?
Cadena. Pues yo andaba como con 8 cadenas aquí, pero eran de mugre, de costra. Pero cuando yo me convertí, Hermana, es que no son de verdad. No, yo sé, pero que como no sabía que eran la costra, yo pensé que eran los blin. Pero usted sabe que allá en Puerto Rico, en el barrio, cuando son muchas cadenas se le dicen blin. blin blin, no, pero en el sentido lo mío no eran blin blin, era tierra. Era mugre lo que yo tenía. Pero yo me convierto y ahora mi formación comienza a ser diferente. Yo le dije a mi mamá, mami, quiero comprarme una camisa y una corbata. Y mi mamá iba, me compraba la camisa y una corbata. Yo nunca. ¿Por qué razón? Porque mi discipulador, yo lo veía en la iglesia con camisa manga larga, pantalón y corbata. Yo me acuerdo que el primer domingo que yo llegué a la iglesia con corbata, todo el mundo se fijó en mí. Todo. Y todos comenzaron a decirle, óyeme, qué elegante, qué guapo. Y yo le dije, no, yo lo sé. Es como una nena que había en la iglesia, allá en Río Grande, una niña que ahora está con el Señor. Y esta niña tenía 2 añitos cuando murió. Pero era una niña sumamente brillante. Ya ella a la edad de 1 año y 8 meses hablaba perfecto. Entonces yo le decía, oye, tú estás lo más bonita hoy. Y dice, yo lo sabo. Yo sé que soy muy linda. Entonces, es importante que nosotros como discipuladores debemos de ser ejemplo. Ponte a pensar, si tú eres un discipulador y tú quieres enseñarle a este nuevo creyente que tiene que venir a la iglesia y tú no vienes, ¿qué va a pasar con este nuevo creyente? En un momento dado, ¿qué va a decir? No, pero si mi discipulador no viene porque yo tengo que ir. Por eso es que es importante que los discipuladores tienen un compromiso con Dios y es un compromiso adquirido. Ahora vamos a ver el propósito buscado. Propósito buscado que lo encontramos en la página número 5. Propósito buscado. Y esto es interesante. ¿Qué tú y yo vamos a hacer con el discipulado? ¿Qué es lo que tú y yo, qué tú pretendes, qué tú piensas, hermano? Vamos a ver, vamos a preguntar claramente, ¿qué tú pretendes con el discípulo hacer en él? ¿Qué usted pretende? ¿Alguien me puede decir? Cuando tú estás enseñándole, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Cómo es? Formar a Cristo. Esta es la experiencia, ¿verdad? Esto es todo. Lo que tú vas a hacer es esto, claramente, es lograr que el discípulo se conforme a la imagen de Cristo. No cometas el error que cometieron muchos de los discipuladores que yo tenía, que le decían al nuevo creyente, yo voy a hacer que tú seas igual o mejor que yo. Jamás. Tú nunca le vas a decir a un nuevo creyente que quieres formarlo a la imagen tuya o mejor. Eso se deja cuando ya uno es padre físico, que uno dice, no, mi hijo va a ser mejor, igual o mejor versión. Pero en este caso, hermano, el propósito que vamos a buscar nosotros como creyentes, ya este nuevo creyente se convirtió, ya yo tengo ese compromiso, ya el pastor Leandro me dijo, Javier, discípulate a Rubén, ya ahora yo adquirí ese compromiso, no con él, sino con Dios. Entonces ahora yo me voy a proponer, el segundo punto del discipulado es buscar que este joven sea formado en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender claramente que esto está, hermano, este es un objetivo a largo plazo que llevará un tiempo no menos de 1 año o 2 años en la vida de cualquier persona, ya que implica las siguientes cosas. ¿Qué implica? Que formar a Cristo en ellos, lo cual es algo que nos costará mucho sufrimiento, según lo podemos apreciar en el pasaje de Gálatas capítulo 4, verso 19, cuando el apóstol Pablo dice, hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo dice eso, está diciendo, no es fácil. Fíjate que hay muchas de las epístolas del apóstol Pablo hace énfasis de algunas personas, como Demas, que dice, Demas me ha abandonado, amando más al mundo que la iglesia. A Alejandro el carcelero, que le ha causado muchos dolores, muchos males. Es decir, que cuando hablamos de formar a ese nuevo creyente a la imagen de Cristo, tiene que llevar un tiempo aproximado. Estas son sugerencias que yo estoy dando. Yo he estado en iglesia
que el discipulado es de nada más de 3 meses. Yo respeto esto. Pero yo siempre digo que el discipulado debe de tomar el tiempo que sea necesario. Si es 3 meses, si es 6 meses, si es 1 año, si son 2 años, lo que lleva necesario. Yo le voy a decir algo, en mi experiencia, a mí me dieron discipulado 2 años. A usted también. Y mire, y le digo, me quedé todavía con aprender y quiero seguir y necesito seguir aprendiendo. Porque eso es el todo. Pero la base de todo es esto. Entonces tenemos que entender claramente que tenemos que preparándolo para toda buena obra al someterlo a la enseñanza sistemática de la palabra de Dios según Timoteo 3:16 al 17, ¿verdad? Que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que entender, hermanos míos, que nosotros como cristianos tenemos que tener esto muy claro. Es la palabra que va a quebrantar. Es la palabra la que va a formar un nuevo carácter en ese joven, en esa señorita, en esa dama, en ese caballero. Es la palabra la que va a hacer que esta persona sea el hombre que es. No es tu deseo. Muchas veces tú te vas a ver, déjame decirte, muchas veces el hermano Rafael Ortiz lo vi yo medio, casi decepcionado conmigo. Porque él me daba a mí ciertas cosas y yo no las entendía. Y él tenía que volver a repetir, él tenía que volver a enseñarme. Y él me decía, bueno, Javier Lucho, vamos a ver entonces, vamos a ver cómo te lo explico, porque es que no me estás entendiendo. Ya yo veía, pero él no se cansaba. Él no se cansaba, ¿por qué? Porque esto es lo que queremos nosotros que podamos entender. Perfeccionándola para la obra del ministerio, que implica saber hacer la obra de evangelista, de pastor, maestro, de profeta, según lo que encontramos en Efesios. Todo esto, hermano, lo que habla aquí, que encontramos en este lugar, que estamos hablando, preparándolo para toda la obra, ¿verdad? Es llevarlo a la imagen. No sabemos, hermano. Yo discipulé a Marcos. Yo no sabía que Marcos iba a ser hoy un misionero. Está en Venezuela, está en Costa Rica y está también en diferentes partes de Sudamérica. Yo no lo sabía. Yo no sabía que su Hailey, que discipuló mi esposa, yo no sabía, mi esposa no sabía que su Hailey se iba a casar con el pastor Rosendo, que el hermano Leandro lo conoce. No sabíamos. Y su Hailey se casó con un pastor y ahora es esposa de pastor. O sea, estamos hablando, hermano, que tú no sabes, ni el hermano Rafael Ortiz supo de que este muchachito, que las credenciales mías en el barrio era que yo era un ladrón, que yo era un prospasado, que yo era un buscón, era de todo, peleaba con todo el mundo, hasta con la sombra yo peleaba. Y cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón, cuando yo me fui a estudiar al colegio bíblico allá en Bayamón, que yo le dije a los vecinos por mi casa que yo iba a estudiar para pastor, nadie me creyó. Tú, pastor, muchacho. El día que yo me convertí, le dijeron a mi mamá, le doy 3 semanas al Cano para que vuelva otra vez a hacer las andanzas. Cuando me veían subiendo, porque donde yo tenía que ir para ir a la iglesia, era una trayectoria como de aquí al portón, un poquito más, a la verja donde entramos. Y yo iba con mi Biblia. Y los vecinos me veían y muchos decían, mira, ¿quién va por ahí? Como yo le dije a ustedes, el día que yo me convertí, yo fui a mi casa y le dije a mami, me convertí. Mi mamá me dijo, ¿en qué te convertiste? Y yo le dije, en cristiano. Y dice, muchachos, si tú te conviertes, se convierte el diablo. Mi mamá me dijo eso. Mi mamá me dijo, si tú te convertiste, se convierte el diablo. Imagínate lo bueno que yo era. Y el día que mi mamá se convirtió, mi mamá dijo, el día que mi hijo se convirtió, yo le dije que si él se convirtió el diablo, ahora se convirtió la mamá del diablo. Como quiera me la tiró difícil. Pero es decir, claramente, hermano, tú no sabes. No te pongas en la mente y dices, yo voy a hacer que este sea pastor, sea evangelista, sea misionero. No, déjale eso al Señor. Pero tú forma a Cristo en esa persona. Y tú vas a ver los resultados gloriosos. Letra D, presentándole perfecto a Cristo, lo cual demanda un arduo trabajo de parte del maestro, según podemos observar allá en Colosenses 1:28 al 29. Esto es un arduo trabajo, hermano. Esto no es algo que tú vas a entender y dices, bueno, esto es fácil. No, hermano, no va a ser fácil.
El ser discipulador, el ser tu discipulador no es nada de fácil. Pero pastor, usted me está animando o me está desanimando. No te estoy hablando la verdad. Es un compromiso muy serio. Van a haber momentos, hermano, que va a llegar el desánimo. Va a haber el momento que va a tener el deseo, como decimos nosotros, de enganchar los guantes y no hacer nada. Es un arduo trabajo. No es fácil, pero, oiga bien, pero es bien gratificante. Es bien gratificante que podamos entender esto. Número 2, dentro, ¿verdad?, de lograr que el discípulo se conforme a la gente de Cristo. Claramente, esto es algo que solo se puede lograr al someterse por entero a todo el proceso de enseñanza de la palabra de Dios con el contexto de la iglesia local. Y esto es importante. Esto es algo que es sumamente importante. Todo lo que vamos a hacer, por eso que yo dije ahorita que hay iglesias que creen que se pierde la salvación, otras iglesias creen que la salvación ya viene con ella, otros creen que se gana por gracia y así por el estilo. Nosotros vamos a enseñar, ustedes van a enseñar conforme a lo que predica el pastor Leandro, conforme a lo que se enseña en esta iglesia, no a otra cosa. ¿Y qué hace el pastor Leandro? ¿Dónde el pastor Leandro enseña? De esta copia que fue presalvada para que la tengamos y la enseñemos según lo que podamos entender. Y todo esto, hermano, es con el contexto de la iglesia local. Yo soy partícipe. Yo creo en la iglesia local y creo en la autonomía de la iglesia local. Yo la creo. Y cada iglesia tiene, como uno dice, su librito. Yo no puedo pretender, si yo fuera pastor y yo tuviese una iglesia, yo no puedo pretender que el hermano Leandro sea igual que yo, ni tampoco Leandro va a pretender que yo sea igual que él, en la enseñanza o en la participación de la palabra de Dios. Pero esto es algo importante que lo tengamos claro. Son 3 etapas por las cuales el discípulo tendrá que pasar para poderse lograr este objetivo, como lo podremos ver en la siguiente figura. Y esto es algo que lo tenemos aquí. ¿Lo copiaron? No, ok. Esto es algo muy importante porque cuando vamos a hablar y hablamos de conformarse a la imagen de Cristo, esto es importante. Seguimos con lo mismo a las 8, pastor. Ok, seguimos con lo mismo. Entonces, ¿ya lo tienen? Ok, son 3 etapas y el otro es objetivo. ¿Estamos? Para poder entonces la imagen. ¿Cómo es? Ok, perfecto, está bien. Entonces seguimos aquí. Si usted no logra, lo primero es para ser conformado a la imagen de Cristo. Eso ya lo tenemos. Eso ya lo sabemos. Ahora, consiste en 3 etapas. En la primera etapa consiste que debemos desarrollar la actitud de Cristo en el discipulado. ¿Alguien me puede dar una idea qué usted entiende con la actitud de Cristo? Cuando yo estoy enseñándole a alguien, acuérdate que vamos a hacer en la nueva persona en Cristo, vamos a implantar la imagen de Cristo. ¿Cuál fue la actitud que tenía Cristo? Paciente, ¿qué otra cosa más? Que siendo iguales, no lo tomo como una... Muy bien, hermana. Humilde, ¿alguien más? Servidor, ¿qué más? Amoroso, ¿qué otra cosa más podemos añadir? Hay muchas cosas. Honesto. Hay muchas cosas que podamos hacer. Esto es lo que vamos a hacer nosotros cuando hablamos de conformar al nuevo creyente a la imagen de Cristo, es llevar a que desarrolle la actitud de Cristo. Todo lo que ustedes dijeron es bueno, pero lo que queremos es, como dice Pablo claramente, es que la imagen de Cristo sea llenada en nuestras vidas. Si nosotros como cristianos, cada uno de ustedes va a enseñar estas nuevas doctrinas a estos nuevos creyentes, tú vas a hacer que este joven tenga todo. Mire, y esto es una de las cosas que tenemos que hacer, que ellos logren tener la actitud de Cristo. Lo segundo, claramente, que debemos contar con la preparación de Cristo. ¿Alguien me puede explicar qué usted entiende cuando hablo de la preparación de Cristo? Cuando Cristo, antes de ir al ministerio, fue preparado. Amén. Oración. ¿Cómo más? Ayuno. ¿Qué más podemos decir? ¿Alguien más? ¿Cómo? Vamos a levantar la mano, si no los regaño. Lectura de la palabra. Estudio su palabra, porque él muchas veces citó la Correcto. Amén. Practicar la palabra. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien me puede decir?
Cuando hablamos de la actitud de Cristo, obviamente, ahí está entonces se convierte la palabra en resumida cuenta, obediencia. Obediencia. Para que Cristo llevase a cabo el ministerio, ¿cuál fue la oración modelo que encontramos en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que dijo Jesús al Padre? Ajá. Que sea su voluntad. Pasa de mí esta copa, que no se haga la mía, sino tu voluntad. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a ese nuevo creyente que ahora él tiene a quien darse. Ahora él tiene a quien responder. Ahora él tiene a quien presentarse. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya la vida de él no es una vida que va a hacer lo que le da la gana. Todo lo que yo hago, todo, aún estar aquí en esta noche, todo lo que yo hago, yo consulto a mi Padre. Yo consulto al Señor. Y si el Señor hasta ahora ha sido bueno, me ha llevado y me ha guiado, es lo que infundieron en mi vida y es lo que queremos nosotros también hacer. En tercer lugar, claramente, debemos de adquirir la visión de Cristo. La visión. ¿Qué podemos entender por visión de Cristo? Vamos a ver, alguien que me ayude. La visión. Su objetivo. Llevar a cabo la misión del Padre del Señor. Ajá, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Verdad? De ver la que. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús que le llevó a ir a la cruz del Calvario? La necesidad. Ahí está. Son tres etapas. Si nosotros logramos hacer en este nuevo creyente que tenga una buena actitud como tuvo Cristo, todo lo que ustedes dijeron, que tenga la preparación que tuvo Cristo y que llegue entonces a tener la visión, entonces vamos a hacer que este nuevo creyente sea un hombre, una mujer, a lograr, ¿verdad? Claramente hacer esto que vamos a ver aquí. Lograr que el discípulo aprenda a obedecer a Dios en todo. Y esto es importante. Esto es importante. Que esta persona que viene de una formación como vine yo, que yo vine de la calle, yo salía en la mañana, mi mamá se iba a trabajar, en verano eso era, nos levantábamos, hacíamos los quehaceres en las casas y nos íbamos todo el día en la calle. A un muchacho ahora que se levantó con tantos complejos, con tantas dolores y angustias y odio y muchas cosas, ahora llevarme a obedecer a Dios, que yo hacía lo que a mí me daba la gana. Esto es un trabajo arduo. Entonces tenemos que entender claramente que este objetivo que pretendemos lograr en un tiempo de 1 año a 2 años, ya he sido enfático en este tiempo, al someternos por entero a la enseñanza del discipulado. Entonces el objetivo se va reflejando en la relación discípulo-maestro. Y esto no podemos lograr para que podamos llegar a cabo esto. ¿Qué podemos hacer? Esto se ve implicado en el encargo del Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Este punto, hermano, implica claramente, está implicado que tú y yo como cristianos vamos a hacerlo obedecer a Él para que Él pueda llevar a cabo lo que Dios dijo en su palabra, para llevar lo que es claramente el gran encargo. Y esto nos ayuda a nosotros a poder hacerlo. ¿Por qué razón? Porque también el apóstol Pablo dice ahí, podemos observar esta misma implicación cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo. O sea que estamos hablando, hermano, que nosotros ahora vamos a lograr, con ayuda de Dios, vamos a tratar de hacer lo imposible para romper esa persona que está siendo nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces tenemos que verlo de esta manera para que podamos entenderlo. Ambas cosas logramos apreciar con toda claridad 2 cosas. ¿Cuáles 2 cosas? Un mandato cuando el maestro hace el encargo, y número 2, una actitud de obediencia cuando el discípulo lleva a cabo ese encargo. Estas 2 cosas son importantes, hermanos. Cuando estamos llevando al discípulo a obedecer a Dios en todo, esto implica estas 2 cosas. El mandato cuando el maestro hace el encargo, es decir, ahora yo voy a enseñarle al discípulo. Ahora yo tengo una responsabilidad, tengo un compromiso con Dios para hacer que esta nueva criatura obedezca a Dios en todo momento. Yo me acuerdo que cuando el hermano Rafael Ortiz me empezó a educar, yo era bien malcriado. Yo le respondía a mi mamá, pero yo era inteligente. Yo le respondía a mi mamá de lejos. De cerca nada, porque mi mamá tenía una puntería. Lo que mi mamá cogía
Mi mamá, ella si hubiese practicado pelota, hubiese sido la primera mujer pitcher en las Grandes Ligas. No fallaba. Y segundo, mi mamá estuviese cumpliendo una perpetua. Si las leyes de aquel tiempo se aplican a las de ahora, mi mamá estuviese presa en la cárcel perpetua, porque eso era que nos daba con lo que encontraba. Entonces ahora viene el hermano Rafael Ortiz, me lleva a mí a esta actitud de obediencia, que yo no obedecía a nadie. Yo hacía lo que a mí me diera la gana. Y ahora, hermano Rafael Ortiz dice, no, ahora tú tienes que ser obediente. Yo me acuerdo que yo vi un día a mi mamá, después de esto me senté y dije, mami, yo quiero pedirte perdón. Y dice, ¿por qué tú me pides perdón? No, mami, porque yo he desobedecido, yo he sido un mal muchacho. Pero dime algo que yo no sé. Mi mamá era una mamá que ella tenía una habilidad de desanimar a cualquiera. Pero ella lo hacía, y yo entiendo ahora, Dios la permitía a ella para yo rectificar lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dejarlo ahí, y entonces vamos a coger un break de unos 15 minutos, y entonces volvemos para seguir con el discipulado.